escuchar esta nano prédica, quisiera plantearles un tema atingente a lo que está ocurriendo, y para ello estaba meditando en dos pasajes que se los voy a leer, ¿ya? El primero está en Mateo 26, capítulo 41, que dice: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el segundo texto que voy a usar para desarrollar esta nano prédica está en Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pasajes bien conocidos, ¿no es cierto?, por todos nosotros, por los cristianos, por los que hemos leído la Biblia, y de la cual quiero desarrollar esta nano prédica. Y quiero partir diciendo que lo que está pasando en este país en este momento, que se aproxima a poco el desconfinamiento, y existe por lo tanto la sensación de que lo peor en cuanto a peligro, contagio y muerte en esta pandemia va quedando atrás. Sin necesidad de hacer un análisis muy profundo, pienso que el mundo realmente cambió. Unos más cerca que otros hemos estado enfrentados al peligro de contagio y sus fatales consecuencias, y con ello todos de alguna manera nos hemos sentido tremendamente vulnerables. Quizá poco a poco este peligro de contagio vaya desapareciendo, hasta que finalmente, y con la llegada de una vacuna, lo que se asoma en forma incipiente, llegue la solución total al problema de salud. Pero ¿cuán afectados quedamos todos? ¿Cuán expuesto a las consecuencias de este flagelo se ha visto el ser humano en lo emocional? Se ha visto en lo económico, se ha visto en lo físico. ¿Cómo enfrentar realmente lo que viene por delante? Vendrá un desconfinamiento total, tendremos que usar máscaras, tendremos que vivir de otra manera, pero ¿cómo enfrentarlo espiritualmente? El título que elegí para esta nano prédica, y que se deriva de las dos lecturas, es Cuando el virus se hace invisible. Cuando el virus se hace invisible. Y un virus, como ustedes saben, es un enemigo invisible y muy poderoso, ya lo hemos visto, que obliga a millones de personas a estar en alerta en todo el planeta. Es por ello, y para evitar contagiarnos, es que debemos ser rigurosos y cumplir con todas las medidas de bioseguridad, las que nos ayudarán a tener un bienestar físico. Por un lado, los creyentes tenemos la convicción de que todo lo que nos pasa se encuentra bajo el control de Dios. Pero también sabemos que en la vida seremos zarandeados. Y es en este estado que nuestra fe no debe fallar. El evangelista Lucas, en el capítulo 22, verso 31, nos comenta acerca de este tema cuando el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El contexto de este pasaje fue aquel momento antes de ir Jesús a Getsemaní a orar junto a los apóstoles, previo a su captura, y después de ello vendría, ¿no es cierto?, la negación de Pedro. Pedro, y a pesar de ser advertido por el mismo Jesús, sufrió el zarandeo de Satanás en esta negación. Lo sufrió, Jesús se lo advirtió, se lo dijo, igual fue zarandeado. No estamos libres de ser zarandeados cada uno de nosotros.
Entonces yo les digo, si a causa de este coronavirus se nos pide ser rigurosos con la salud física, con mayor razón debemos serlo con nuestra salud espiritual. Así como el COVID intenta destruir tu cuerpo, esto mismo hace Satanás y sus demonios al insistir destruir tu fe. Normalmente, los virus no reconocidos por los anticuerpos infectan y se multiplican permaneciendo activos. Así sucede en nuestra parte espiritual. Si nuestras defensas están debilitadas, si nuestras defensas no están activas, no reconoceremos el virus del pecado. Pero ¿contra qué virus puede estar vulnerable nuestra fe? Contra todas aquellas cosas del mundo que nos producen atracción, porque yo te digo, todo, absolutamente todo lo prohibido, tocará de alguna manera a nuestra puerta. Haciendo referencia a la segunda lectura, en Efesios 6:12, el apóstol Pablo, en todo este capítulo 6, nos enseña que a pesar de que el cristiano, al estar unido a Jesús, ya reina con él, las fuerzas espirituales del mal controlan el universo. Eso es inevitable, es así. Lo dice la palabra, lo dice la Escritura, lo dice Pablo. Y el cristiano tiene que estar preparado para luchar contra ellos. En esta lucha, Pablo suele usar el lenguaje militar. Habla de vestirse con la armadura espiritual de Dios, de ponerse la coraza de justicia, de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, estar resguardados con el escudo de la fe, y que debemos además tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo en este caso es la coraza protectora con la careta que usaban los soldados cuando peleaban a espada, ¿no es cierto?, con las corazas. Ese porque la cabeza es la parte muy vulnerable del cuerpo, para que no sea afectada. Y la espada, obviamente la usaban antiguamente en la guerra para el ataque, pero en este caso se está hablando de una espada no como arma física, sino que se usa la palabra como una espada, que la palabra de Dios habla que la palabra de Dios misma es una espada de doble filo. Velad y orad son dos actitudes permanentes de quien debe estar alerta y en defensa. Como concepto de estar velando, encontré aquellos que implica el estar atentos, despiertos, en vigilancia, en cuidado permanente de algo o de alguien. Es lo opuesto a estar durmiendo, pues en este estado es cuando más vulnerable se encuentra el ser humano, sin ninguna defensa y sin posibilidad alguna de reaccionar ante un ataque. Por otro lado, la oración es la comunicación directa con el Padre. Es lo que nos asegura estar haciendo su voluntad. Esta oración puede ser a través de la lectura de su palabra o verbalizada, y es lo que nos mantiene conectados con Él. Durante la vida nos desviamos. ¿Y por qué nos desviamos? Nos desviamos cuando basamos la seguridad en nuestras propias fuerzas. En Juan 15:5, el mismo Jesús nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Un árbol se reconoce por los frutos que da. Un árbol es de mejor semilla o cuidado cuando da mucho fruto. Los frutos de un cristiano son buenos, porque reflejan a Cristo en su vida. Sin Cristo no hay buen fruto. Jesús pidió a sus discípulos que estuviesen velando y orando en nuestra primera lectura en Mateo 26, versículo 41. Y entrando al contexto de esta lectura, antes de producirse el arresto de Jesús e inmediatamente después de la última cena, el Señor se reunió con los 12 en un huerto llamado Getsemaní. Llegando allí, sabiendo lo que le vendría, se angustió sobremanera y comentó a sus discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Luego de ello se separó del grupo a Pedro, Juan y Santiago y los motivó a quedarse despiertos en oración al Padre en momentos de verdadera angustia.
Fíjese que en su última petición no fue que lo defendieran de la captura inminente que se aproximaba. Solo le solicitó unos cuantos minutos de intimidad, como diciendo, ayúdenme con su compañía a pasar este trago amargo. Si bien es cierto que como Dios no necesitaba nada más que su contacto con el Padre, pero sí, esta escena nos pone en alerta que su condición humana sí requería estar en comunicación con su cercano. Este pasaje para mí es muy decidor, pues es en este mismo lugar donde Cristo vence la última tentación del diablo. Es allí donde muere al yo y acepta la voluntad del Padre. Es en este instante, comentan algunos teólogos, donde Jesús vence realmente a la muerte. En el verso 39 de este capítulo 6 nos señala, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al igual que el virus, este enemigo invisible que estuvo en el huerto, hoy está presente en nuestros días, socavando, minando, mintiendo y destruyendo nuestra vida espiritual. Este pasaje nos recuerda la tremenda fragilidad del hombre, una fragilidad que lo hace sucumbir a la tentación a pesar de estar en Cristo. Jesús mismo advierte, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él nada más pidió a su equipo unos cuantos minutos de sosiego, unos cuantos minutos de tranquilidad, de estar juntos. ¿Y cómo lo respondieron? Lo mismo como hubiera respondido yo, quizás. Se quedaron dormidos. A pesar de ello, yo les puedo decir y les puedo asegurar que nuestra cobertura, nuestro cuidado, nuestra protección se encuentra en manos de aquel que no se duerme, ni siquiera se adormece. En Getsemaní, Jesús ganó la victoria de la cruz del Calvario y la lucha fue intensa. Una lucha que costó sudor de sangre, una lucha en contra de un enemigo que adormeció los ojos de sus acompañantes, de su equipo íntimo. Te pregunto en este instante, ¿qué ha pasado con tu vida durante el confinamiento? ¿Qué herramientas has desarrollado para enfrentar un mundo que en cuanto a manera de vivir ha cambiado, pero mantiene al mismo enemigo actuando asolapadamente? Jesús te dice hoy, no te duermas, mantente atento para que identifiques el peligro, permanece conmigo en oración y así el Espíritu de Dios que habita en tu corazón te hará discernir acerca de lo que es conveniente y a la vez identificará a este enemigo que permanece invisible. Que Dios los bendiga por siempre.